Ya nos tenemos que ir a recibir a nuestro invitado, que hoy nos va a dar unos minutos de su tiempo. Él es Daniel Martini. Bueno, Daniel Martini es director. No es director, es presidente. Aguárdame un minutito. Es el presidente de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y la Capacitación Laboral. Buen día, Daniel. Josefina Tajes, aquí desde el arranque. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Josefina? Gracias por el llamado a vos y al equipo. Muy bien, muy bien. Muy interesados en charlar unos minutitos con vos. Ujú. Bueno, estamos aquí de cara a las elecciones en los próximos días y con muchas expectativas respecto de las plataformas que cada uno de los eh, postulantes a presidentes se están presentando. Entonces nos Ujú. gustaría un poquito, desde tu mirada, que nos cuentes qué es lo que estás viendo en los distintos aspectos que, bueno, que esas plataformas deberían contener, ¿no? Claro. Sí, en realidad eh, hay una preocupación porque tenemos cierta preocupación porque digamos, en el comienzo de la campaña prácticamente no estuvo la educación en discusión. Es más, creo que antes de la campaña no había dirigente ni espacio político que no hablara de educación. Pero llamativamente comenzó la campaña y, bueno, seguramente porque otros temas fueron tapando la cuestión educativa, porque digamos, se instaló en la agenda pública, lógicamente, las preocupaciones de la población que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con el problema de la inseguridad y toda la situación también del empleo últimamente, y recién en los últimos días, bueno, se empezaron a escuchar algunas propuestas que tienen que ver con la educación, sobre todo la educación formal, pero la verdad que estuvo bastante ausente, seguramente a partir del debate presidencial que comienza este domingo, va a estar porque obviamente es uno de los puntos a tratar en el debate, pero realmente no estuvo presente prácticamente en la campaña. Y como si, digamos, el resto de las cuestiones que tienen que ver con la economía, el problema de la seguridad, el problema, en fin, del empleo y demás, no tengan que ver justamente con la cuestión educativa, porque si no ponemos en el centro la educación, ninguna de esas cosas se van a poder resolver, ¿no? Claro, claro. Y ¿vos qué pensás? ¿Que es por falta de interés? ¿Que es porque otros, digamos, otros marcadores les marcó la agenda, tanto a Unión por la Patria como al Frente de Todo, Ujú. perdón, como a Juntos por el Cambio, como así también a los libertarios? ¿Qué es lo que, por qué vos intuís que Bueno, esto... intuyo que tiene que ver con la construcción de agenda que se fue dando a partir de la irrupción, digamos, de una propuesta más extrema y que obviamente todo se enfocó o empezó a girar alrededor de eso. Y el tema educativo, paradójicamente, porque es el tema en el cual debiéramos intentar por lo menos ponernos de acuerdo, porque es un tema central para el país, fue quedando de lado. Eh, Nosotros, digamos, tenemos que tener en cuenta que digamos, no se van a poder resolver digamos, el problema laboral, ni la cuestión económica, ni el problema de inseguridad y el resto de los problemas que están planteando en la agenda pública si no jerarquizamos el sistema educativo. Existe una Seguro, relación absolutamente directa, es digamos, seguro. entre la posibilidad del acceso al empleo y el nivel educativo alcanzado. O sea, tengamos en cuenta, digamos, cuál es la... Además partimos de una situación bastante difícil, si tenemos en cuenta que, bueno, calculemos, 50% de la población argentina no termina el secundario, por lo menos en tiempo y forma. Estamos en un 4,5% que ingresa al sector, digamos, al nivel superior, universitario. Hay que decir que de ese 4,5, el 3,5 pertenece a universidades públicas. Eh, digamos, partiendo de esa situación y al mismo tiempo teniendo en cuenta cuál es la situación según el nivel educativo en el mercado laboral, tenemos que poner un foco urgente. El 30%, digamos, del
de la población empleada, podríamos decir que corresponde a quienes no avanzaron más allá de la primaria, pero ese sector, en términos de desempleo, representa el 35%. Y si vamos al secundario, quienes, digamos, no avanzaron más allá del secundario, están en una situación del 55% de desempleo. Sí. Obviamente que la realidad de los graduados universitarios es distinta, ronda el 10% el desempleo. Pero, digamos, no hace falta tampoco, digamos, por ahí relevar tantos números para darnos No, cuenta no, no, claro, pero está claro. que está claro que hay una relación directa y entre el nivel educativo alcanzado y las posibilidades en el mercado laboral. Pero esa es una fragmentación, es la fragmentación según el nivel educativo. Pero además estamos en presencia de una segmentación del mercado laboral muy fuerte. Me refiero a la segmentación, me refiero a este requerimiento de cada vez más habilidades y competencias más específicas, ¿no? Claro. Digamos, ¿no? Que va requiriendo el mercado laboral y que vino para quedarse y que además en los próximos años va a ser exponencial. Y cuando digo próximos años no me refiero, no sé, 10 años, me refiero 3, 4, Claro, 5 años. y además Se calcula es que en 5 significativo. años, sí, Es sí, sí, sí. significativo que todo el conflicto, digamos, que tenemos en el mercado laboral, que por supuesto viene, como bien vos decís, de la mano del mercado de la educación, lo estemos ciñendo a si debemos reducir o no la jornada laboral. O Sí, sea, además, porque además esa cuestión yo creo que tarde o temprano se va a abordar, porque en el mundo se va a abordar, no porque lo tengamos que abordar en Argentina. claro, Pero el problema es que todo es, digamos, que esas cuestiones por fuera de un esquema o por fuera de un esquema, por así decirlo, que articule todas las políticas, es muy complejo llevarlo adelante. Si logramos articular todas las políticas en un sentido determinado, bueno, podemos discutir todo eso. La misma discusión de planes sí, planes no. O sea, en Argentina, bueno, hace muchos años que vivimos en emergencia, ¿no? Pero claro. eh, lo real es que terminamos discutiendo las consecuencias y no las causas. Si no ponemos la educación en el centro de la discusión, vamos a seguir discutiendo sobre las consecuencias. Sí, 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 sí. Entonces, y lo real es que lo que tenemos por delante es un escenario realmente muy complejo, porque las nuevas tecnologías, la innovación digital, bueno, la inteligencia artificial van generando, digamos, un escenario en el mercado laboral donde la mitad de los trabajos, dentro de 5 años, no van a existir tal como los conocemos ahora. Si no ponemos el foco ahora, no vamos a poder anticiparnos a ese escenario. No, Es, no anticiparnos para conocerlo, sino para ser protagonistas de un tiempo que se va a venir más allá de lo que nosotros Exactamente, queremos. por eso digo Eh, que no podemos ceñirnos a una reducción de la jornada laboral o no cuando tenemos temas globales mucho o más importantes que el tema de si baja la productividad o si no baja la productividad porque bajamos las horas, como dicen las empresas, o sea, me parece que hay que centrarlo en el tema educación-trabajo, ¿no? Como yo creo para... que hay que centrarlo en el tema de educación. El tema de la reducción de la jornada laboral me parece que no se discute en profundidad y se discute solamente en función de si genera o no genera más empleo. Yo ahí tengo una mirada distinta. Yo creo que ahí habría que pensar qué es lo que vino sucediendo en los últimos años, no en el país, en el mundo. Entonces es muy difícil resolverlo con medidas espasmódicas. Claro, exacto. Yo me refiero a lo siguiente, es decir, no es que hay un problema claro, digamos, a partir, digamos, de determinado momento, digamos, producto, digamos, del propio desarrollo de la economía global y la incorporación de tecnología, digamos, e innovaciones que se fueron dando en las empresas y en el mercado laboral en general. Obviamente que si antes necesitabas para hacer, no sé, vamos a hacer un ejemplo simple, 100 vasos, 10 personas, por decirlo, estoy hablando hace mucho tiempo atrás, Sí. y con el advenimiento de nuevas tecnologías y demás, podés resolver hacer esa misma cantidad de vasos con 2 personas
es obvio que alguien se apropió o alguien se quedó con ese Con el excedente. beneficio, exacto. Exactamente. Entonces, Sí, 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 con el beneficio. digamos, la lógica de reducir la jornada laboral no viene ahora por una necesidad. No, Cuando se lo no, plantea por no. una necesidad, ese es el problema, que no partimos, digamos, de un análisis más complejo que tiene que ver con lo que se viene arrastrando mundialmente, no es una situación solamente de Argentina. Por eso digo que se va a resolver más de cara a los ciclos económicos que se van a dar en el mundo que de una resolución espasmódica en Argentina. De todas Exacto. maneras, eh, eh, bienvenido sea el debate, pero digo, Sí, 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 sí. pero tiene que darse en el marco de una discusión global y en el marco de una discusión donde se puedan articular distintas políticas, que eso, porque, si, digamos, lo que nosotros tenemos que lograr es que la reducción de la jornada laboral implique más empleo, mayor inclusión, digamos, y mejora también en la calidad de los empleos, porque esa es otra cuestión. Claro. Entonces, me parece que pasa por ahí, Por ¿no? La eso, no discusión es irnos a mucho los más compleja. extremos, ni de lo que sostienen los empresarios respecto de Exacto. lo que ocurre con la productividad, que no estoy de acuerdo, igual que vos, coincido con vos totalmente, ni tampoco lo que sostuvo en estos encuentros la ministra de Trabajo diciendo que estamos volviendo a la esclavitud de esta forma. O sea, creo que el análisis, tal como vos lo decís, tiene que ser mucho más profundo. Exacto. Acá Julio te quiere hacer un comentario. Bueno, ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buen hola, día. Julio. Daniel, sí, a propósito de estas carencias básicas, pienso en la pirámide de Maslow, ¿no? Y cómo hacer para preparar, capacitar, ¿no? A estudiantes argentinos que son destacados. Digo, el capital humano argentino es destacado pese a toda esta situación, esta coyuntura económica, y adaptarlas a esto que decías de las nuevas tecnologías, ¿no? Para no quedarnos en el camino. Claro, sí, totalmente. Bueno, hubo alguna propuesta por ahí, seguramente se van a conocer, digamos, en el debate y esperemos que después se concrete también, ¿no? Eh, y tiene que ver con la incorporación también de nuevos programas Sí, educativos, tiene que ver con la incorporación de la robótica, la inteligencia artificial, en fin, eh, que inexorablemente tienen que estar en los últimos años del secundario. Pero nosotros también es cierto que partimos de una realidad donde no solamente tenemos problemas desde el punto de vista del contenido y digamos, programático en la educación formal, sino que además tenemos mucha gente afuera de esa educación. Entonces, bueno, ahí hay que apelar a lo que... Bueno, nuestra Cámara nuclea a un sector que es de la educación permanente, es decir, aquellos centros de capacitación laboral y formación profesional que están, digamos, lo que normalmente se conoce como educación no formal, que nosotros decimos educación permanente. Este tipo de capacitaciones que son más bien cortas, ¿no? De 3 meses, 6 meses, 9 meses. Son capacitaciones por ahí más específicas, son capacitaciones que permiten adquirir nuevas competencias y nuevas habilidades para mejorar en el mercado laboral y para insertarse o claro, conseguir un empleo. Apelan muchos quienes han quedado por fuera del el sistema sistema. de la educación formal, pero además operan de alguna manera como vehículo para no solamente conseguir trabajo, porque a veces piensan, bueno, hacemos un curso, conseguimos trabajo. No, no, opera también como un estimulador, opera por las Claro. personas que realizan eso, porque mucha gente por ahí queda fuera del sistema, ¿no? Hay jóvenes que dicen, bueno, y no tan jóvenes, ¿no? Y volver al secundario, y un año más, 2 años más, o volver a la universidad y no la terminé, y ven muy lejano, 2 años, 3 años, lo ven muy lejano, más en la actualidad donde todo es inmediato, ¿no? Sí, 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 Entonces, tiene una velocidad tiene una tremenda. velocidad enorme, terrible. Y entonces, por ahí apelan estos programas de capacitación más cortos y una vez que lo terminan se sienten mejores, Absolutamente, claro. adquirieron habilidades, mejora su autoestima, hacen otro programa y muchos vuelven a la educación formal, a terminar su secundario o a terminar la universidad. Entonces opera
como un elemento puente, digamos. dinamizador. Exactamente, es un como puente. un puente. Y a veces un puente para la educación formal y a veces un puente también para el mercado Para laboral. laboral, claro, sí, Entonces, totalmente de hay acuerdo. que poner foco. Y además en la emergencia está claro que es un instrumento extraordinario para modificar la realidad, para mejorar las posibilidades en el acceso laboral. Así que yo sin duda creo que por un lado tenemos la necesidad de incorporar todos estos aspectos en los niveles, en los últimos años del secundario, y que tienen que ver con las nuevas tecnologías, que tienen que ver obviamente con inteligencia artificial, la robótica, y en fin, hay que incorporarlo. Y además hay que poner un foco en estas capacitaciones, estas formaciones profesionales que permiten adquirir estas competencias y habilidades que van cambiando en el requerimiento del mercado laboral. Esto es esencial. Y un poco ahí lo planteó Julio cuando planteó la cuestión, digamos, de la capacidad de las personas para llevar adelante su vida y para poder emprender, ¿no? Emprender, exactamente. Hay algo que nosotros tenemos, por lo menos yo estoy convencido de eso como recurso más transformador, es la capacidad creadora y realizadora de la propia gente, ¿no? Sí, seguro. De los argentinos y las argentinas. Entonces, de alguna manera se trata de liberar esa capacidad. Claro. Ahora, para liberar esa capacidad, inexorablemente tenemos que poner foco en la educación y en la capacitación. Y en la capacitación. Daniel, nos encantaría poder seguir charlando con vos, pero los tiempos de la radio nos matan. Así que en otro momento vamos a volver a llamarte para que realmente nos des otros minutos de tu tiempo, porque es muy interesante el planteo que estás haciendo respecto de la educación y el trabajo. Así que muchísimas gracias por estos minutos para Radio Sónica. No, muchas gracias a ustedes por el llamado y por poner en agenda un tema tan importante. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Bueno, Daniel Martini, presidente de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y la Capacitación Laboral, pasó por el arranque.